Hola, buenos días. Para los que no me conozcáis, soy Arantxa Cisclo, responsable de comunicación de Anesdor. Daros las gracias a todos los que habéis venido presencialmente a la rueda de prensa y también a los que os habéis conectado en streaming. Comentaros a los que estáis aquí en sala que tenéis unos papelitos encima de la mesa por si queréis descargaros la presentación que vamos a ver a continuación. Y sin más, dar el paso a Jordi Bordoy, presidente de Anesdor, y José María Reaño, secretario general de Anesdor, que nos van a hacer la presentación de esta rueda de prensa. Gracias. Gracias, Arantxa. Buenos días a todos y muchas gracias por empezar este año 2024 acompañándonos en esta tradicional rueda de prensa de Anesdor. El año 2023 nos ha dejado muy buenas cifras en el sector de la moto y los vehículos ligeros. Crecimiento del 11,4% sobre las ventas del año anterior, lo que ha supuesto más de 225.000 unidades y que es nuestro mejor año desde 2008. Se constata un interés al alza en los ciudadanos en la moto y los vehículos ligeros como modo de transporte y también como opción de ocio y turismo. Nuestras empresas proporcionan vehículos que responden de forma idónea a la nueva movilidad, ayudan a la descongestión del tráfico, mejor aprovechamiento del espacio público, ahorro de tiempos, vehículos que contribuyen sensiblemente a la descarbonización y a la mejora de la calidad del aire y que son el medio de transporte motorizado más económico. Para Anesdor es una alegría que cada vez sean más las personas que reconocen esas ventajas y eligen nuestros vehículos para resolver sus necesidades. Somos conscientes de la responsabilidad que ello conlleva, de manera que la industria de la moto continúa realizando esfuerzos en el desarrollo de nuevos modelos que cumplan con el compromiso adquirido en materia de medio ambiente y, sobre todo, en materia de seguridad. Para el sector no hay nada más importante que esto último. Por eso las empresas invierten cientos de millones anualmente para desarrollar tecnologías y mecanismos que conlleven una mayor seguridad para el usuario que se decide a usar la moto en su día a día y poder así contribuir en la mejora de las cifras de la siniestralidad que tanto nos preocupan. La seguridad es un tema que tenemos que trabajar conjuntamente administraciones e industria. Por eso, desde Anesdor no entendemos que la semana pasada el ministro Grande Marlaska anunciase algunas medidas que consideramos no son las mejores para frenar los datos de la siniestralidad en nuestras carreteras. Medidas que no aportan soluciones, pero que sí tendrán un impacto económico muy negativo en nuestro sector. Más aún, tendrán impactos importantes y perjudiciales en diferentes estratos de la sociedad, como veremos más adelante en nuestra rueda de prensa. La moto es una aliada de la nueva movilidad y así es como nos gustaría en Anesdor que se viera. Sin más, doy paso a nuestro secretario general, José María Reaño, Chema, que va a presentar los datos de este año 2023 que decíamos que han sido buenos, va a comentar la previsión que tenemos para el año 2024 y los datos más relevantes del sector en estos momentos. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Pues muchas gracias, Jordi, y sin más preámbulo yo voy a entrar ya directamente en los datos. Tenemos bastante contenido hoy y no quiero extenderme demasiado, así que comienzo. Insisto en que tenéis unos códigos QR para descargar y la presentación a vuestra disposición para que toda esta ensalada de tantos datos la tengáis más fácil a vuestra disposición. Empezamos por ver un poco lo que ha sido el mercado en el año 23. El mercado se ha comportado muy bien. Jordi, ya comentabas el dato. Hemos crecido un 11,4%. Hemos superado las 225.000 unidades. Es el mejor registro que tenemos desde el año 2008. Y, o sea, no solo el año pasado hablábamos, hemos superado las cifras de la pandemia, no, este es el mejor registro que tenemos desde el año 2008. Va bien la moto de ocio, por las razones de movilidad que ya estabas introduciendo, pero también ha sido un año excepcional, atípico en climatología. Hemos tenido
ha sido el año más cálido de la serie histórica, ha sido un año seco y esto ha hecho también que la moto de ocio se haya podido utilizar más y también esta parte de ocio-turismo ha funcionado muy bien. Por tanto, muy buenos datos en general en el sector de la moto en el año 23. Si ponemos en contexto con lo que ha sido la automoción en España y con lo que son otros tipos de vehículos en España, es verdad que la automoción ha ido muy bien en general, es verdad que nuestros datos no son los más espectaculares dentro de la automoción, pero también hay que tener en cuenta que es que la moto no ha dejado de crecer en todo momento, incluso a continuación de la pandemia, cuando toda la automoción española estaba sufriendo, la moto continuaba creciendo como opción de transporte. Por tanto, nos comparamos con datos ya buenos de ejercicios precedentes, en concreto del año 22, y hay que poner en contexto estos datos. Son muy buenos datos, aunque sean un poquito inferiores, por ejemplo, al dato de los coches. De hecho, como comentaba, es una tendencia ya sostenida en el tiempo. Por ejemplo, tengamos en cuenta que hace 5 años, justo antes de la pandemia, la moto y estos vehículos ligeros representaban el 11,8% de las matriculaciones totales de vehículos en España, y en solo 5 años pues ha crecido prácticamente 15 puntos. Cerca del 17% de todos los vehículos que se matriculan en España son vehículos ligeros, motocicletas, triciclos o microcoches. Si observamos en la última década, obviamente toda esta tendencia se va reflejando en el parque de vehículos. En esta última década, el parque de motos ha crecido casi un 19%, y en concreto el parque de las motitos ligeras, las motos más de movilidad, las motos hasta 125, ha crecido casi un 50%. Se dice fácil, esto no son crecimientos de doble dígito, son crecimientos de una barbaridad, ¿no? Es decir, la moto en la nueva movilidad es un vehículo cada vez más popular. Estamos hablando de la moto y el vehículo ligero, y esta categoría L de homologación europea, como sabéis, está compuesta por una serie de vehículos diferentes, ¿no? El grueso de esta categoría L son las motos y en concreto las motocicletas, que como podéis ver representan casi el 90%, en concreto algo más del 88% de toda la categoría L son motocicletas. Las motocicletas han crecido más que el conjunto del sector, han crecido un 13,4%. Y como decía antes, han crecido las motocicletas scooter, las motocicletas directamente dedicadas a la movilidad, diseñadas específicamente para la movilidad, han crecido un 14,3%, pero también han crecido las motocicletas convencionales, más orientadas al ocio y al turismo, han crecido un 12,3%. Han crecido otros vehículos menos populares que las motos, pero cada vez más presentes en el tráfico, como pueden ser los triciclos, como son los microcoches, vehículos de ocio como son los quads y ATVs, y la única parte negativa la encontramos en el ciclomotor. El ciclomotor viene en una tendencia decreciente, es un vehículo que tiene todo tipo de regulaciones en cuanto a seguro, equipamiento de protección, en cuanto a carnet de conducir, etcétera, en comparación con otros vehículos de micromovilidad, como pueden ser los speed pedelecs, bicicletas eléctricas, patinetes, etcétera, y este marco normativo pues viene perjudicando al ciclomotor. Es el único de los vehículos de la categoría L que no ha crecido en este ejercicio. Si vemos el panorama por comunidades autónomas, observaréis que todo el mapa está en verde, crecen todas las comunidades, algunas un poquito más que otras, excepcionalmente crece más Canarias, pero bueno, tenéis aquí los datos. Quizás para mí lo más destacable es que absolutamente todo el mapa está en verde, el sector ha crecido en todas las comunidades.
Os hemos dejado en la presentación, aunque yo no me voy a entretener a lo largo de los diferentes segmentos, os hemos dejado un poco lo que es el top de marcas y de modelos. Sí me detendré aquí para decir, en cuanto a provincias, que el mercado, la plaza más importante sigue siendo Barcelona, seguida por Madrid y seguida por Málaga. Las tres plazas han crecido y la que más ha crecido ha sido Málaga, casi un 20%. Si bajamos al detalle de las ciudades por municipios, Barcelona tradicionalmente lo es y continúa siendo nuestra principal plaza, ha crecido un 12,4%. Madrid también ha crecido y se está aproximando cada vez más a los volúmenes de Barcelona, y Málaga, pues como veis, coincidente estas grandes capitales con las provincias donde el mercado es más voluminoso. Una pincelada simplemente sobre el vehículo de ocasión, que se ha mantenido razonablemente estable. Se han vendido 458.000, casi 459.000 unidades de vehículos, de motos y vehículos ligeros eléctricos. Esto es un descenso de casi el 2,7%. No es un descenso muy abultado, pero sí que ha hecho que descienda un poquito el ratio comparativo, y este año 23 se han vendido 2 vehículos de ocasión por cada vehículo nuevo. Esto nos lleva a unos datos de demanda total de este tipo de vehículos. La demanda total de motos y vehículos ligeros ha crecido, continúa creciendo, un 1,5%, y en total de este tipo de vehículos se han vendido en España 684.000 unidades. Como veíamos antes, dentro de todo este sector de categoría L, decía algo más del 88% son motocicletas. Por tanto, tiene sentido que veamos un poquito más en detalle los datos de las motocicletas. Las motocicletas, lo hemos dicho antes, algo más de 199.000 unidades, crecimiento por encima del sector en general, crecimiento del 13,4%. Hablábamos de un crecimiento mayor en los scooters, 14,3%. Siguen siendo la opción más voluminosa. Quiero destacar que el 55,5% de todas las motos que se venden son scooters, son motos de movilidad. Pero también, decía, ha crecido la moto convencional, y dentro de la moto convencional ha crecido la moto de carretera y ha crecido la moto de campo. La moto de campo ha crecido, el segmento que más, ha crecido un 15,6%, pero lógicamente la moto de campo es el segmento minoritario. Algo más del 4% son motos de carretera. En cualquier caso, lidera el crecimiento la moto de movilidad, el scooter. Si atendemos a cilindradas, es verdad que la cilindrada más alta es la que más ha crecido el 24% las motos de alta cilindrada, por encima de 750 centímetros cúbicos, pero el grueso del volumen se sigue concentrando en las motos más ligeras, en las motocicletas hasta 125. Como veis, también han crecido, algo menos, un 8,2%, pero representan el 54% del total de las motocicletas. Más de la mitad del mercado son estas motos ligeras de categoría A1. Si vemos por cilindrada la evolución en la década, vemos que ambas, las motos más ligeras y el resto de las motos, van creciendo. Pero bueno, es destacable especialmente por razones de movilidad, por la transformación de la movilidad en las ciudades. Es especialmente destacable la evolución de las motocicletas ligeras hasta 125, que han crecido en la última década un 60,4%. Y si vemos el mercado por canales, el mercado de la motocicleta es un mercado muy saludable, es un mercado que se basa en el canal particular. Como veis, casi el 85% del mercado se comercializa a través del mercado de particulares. No obstante, crece también
el canal de empresas. El canal de empresas donde la moto cada vez es más popular por el boom del comercio electrónico, el reparto de paquetería, el boom de la comida a domicilio, el hecho de que cada vez más empresas para su reparto de última milla utilizan estos vehículos ligeros, hace que el canal de empresas continúe creciendo. Y la nota negativa la tenemos este año en el canal de alquiler. Alquiler, sea alquiler a corto plazo, motosharing, sea alquiler a largo plazo. Pero yo también quiero relativizar estos datos. El año pasado dábamos una cifra espectacular de un crecimiento por encima del 100% del canal de alquiler. El canal de alquiler se debe mucho su evolución a la renovación de grandes flotas. Por lo tanto, no tiene una regularidad mes a mes, sino que es más volátil. Y el año pasado dábamos unos datos espectaculares, este año damos unos datos negativos. En cualquier caso, la popularidad del canal de alquiler, observando una tendencia en el largo plazo, pues se ve que es positiva. Como decía, os dejamos la información de top 3 de marcas y de modelos para que la tengáis disponible. Yo no me entretendré ahora en detallarla. Hablaba al principio de la presentación, el punto negativo lo tienen los ciclomotores por esta regulación. El ciclomotor, lo recuerdo, es la moto limitada a 45 km por hora, es por tanto un vehículo de micromovilidad, es un vehículo que tiene cada vez más sentido, diría, en un entorno de ciudades pacificadas, con límite de velocidad de ciudad 30, pero que tiene una regulación muy diferente a lo que pueden ser otros vehículos de micromovilidad. Está avanzando muy bien su electrificación. Fijaros que más del 30% del total de los ciclomotores que se venden son eléctricos, es decir, es un vehículo que tiene absolutamente todo el sentido, pero que está, como digo, en su regulación pues muy agraviado en comparación con otros vehículos de movilidad, y eso está haciendo que su tendencia sea negativa. Decíamos 14.700 unidades matriculadas, una caída del 6,5%, cae en el mercado particular, cae en el mercado de alquiler y tan solo crece en el canal de empresas, como hablaba antes, por esta pujanza del reparto de última milla. Os dejamos también lo que es el top de marcas y modelos y completamos, si os parece, completamos este repaso de los vehículos ligeros con vehículos minoritarios de 3 y 4 ruedas. Todos estos vehículos han crecido los triciclos, han crecido los microcoches, han crecido los quads, buggies, vehículos todoterreno, cuadriciclos de todoterreno. Y lo más destacable es el crecimiento de los triciclos. Han crecido un 13,3%. Son vehículos en su mayoría muy asimilados a los scooters, pero bueno, en cualquier caso, una opción o una tipología de scooter, si me lo permitís, bastante popular, cada vez más popular. Aquí tenemos el desglose en función de dónde se venden estos vehículos: canal particular, canal de empresa, canal de alquiler y bueno, pues como decía, son opciones más allá de la moto que van poco a poco ganando popularidad. En especial quería comentar alrededor de los microcoches. Los microcoches es verdad que están en volúmenes todavía pequeños, pero observando la serie de la década, y a excepción del parón de la COVID, vemos cómo el crecimiento está siendo espectacular. En la última década, los microcoches, que era una opción prácticamente inexistente antes, han crecido un 134% en la última década. Y en particular, su modalidad eléctrica, vemos cómo desde el momento del COVID ha sido, prácticamente una pendiente casi vertical. Lo tenéis ahí en la línea azul claro dentro de la gráfica. Después de la COVID, los vehículos, los microcoches eléctricos han crecido más del 650%.
Os dejamos, como decía, el top de marcas y modelos, tanto en los triciclos como en los cuadriciclos, como en los cuadriciclos sean quads ATVs o sean microcoches. Estamos en la transformación hacia la electromovilidad y no queremos dejar de ofrecer también una mirada particular, específica, de lo que ha sido el mercado eléctrico de la moto y los vehículos ligeros en el año 23. En el año 23, el comportamiento de la moto y del vehículo ligero eléctrico ha sido negativo. Han sido algo más de 14.900 unidades. Esto supone una caída casi del 13% en el conjunto del sector y, a excepción de los triciclos y de los microcoches, todas las motos, lo que son dos ruedas motorizadas, sean ciclomotores, sean motos tipo scooter, sean motos convencionales, todo ha registrado cifras negativas. Lógicamente ya vivimos cifras negativas en el año de los confinamientos por la COVID, pero a excepción de ese momento tan particular, es el primer año que tenemos que anunciar unas cifras negativas en el mercado eléctrico. Y estas cifras negativas, hay que decirlo, pues se deben a que las políticas de electromovilidad están dejando de lado a las motos. Es verdad, los planes de ayudas sí incluyen ciertas motos, pero no incluyen, no recogen bien a las motos, no recogen al ciclomotor, excluyen a las motos por encima de 10.000 euros, que son las motos que ofrecen unas prestaciones un poquito mayores para poder hacer una movilidad periurbana, y otros aspectos críticos en el desarrollo de la electromovilidad, como puede ser el desarrollo de la infraestructura de recarga. Si ya se habla en España de un déficit de desarrollo de los cargadores para coches, no hablemos ya de la infraestructura de recarga para las motos, que está completamente olvidada. Es cierto que algunas motos y que muchas motos tienen baterías extraíbles que te dan un poquito más de flexibilidad para cargar en casa, para cargar en la oficina, pero eso no deja de hacer necesario que también se acuerde la administración de las motos a la hora de desplegar la infraestructura de recarga. Como decía, primer año que registramos cifras negativas. No obstante, la penetración de las motos eléctricas respecto al conjunto del total del mercado no es la penetración que alcanzamos en el año 22, pero sigue siendo una penetración mayor de la que puedan tener cualquier otro tipo de vehículos motorizados. 6,6% de todas las motos que se venden son motos eléctricas. Por canales, pues nuevamente, a excepción del canal empresas, y vuelvo a citarlo, por el boom del reparto, por la mayor utilización de los scooters y de los ciclomotores en el reparto de última milla, pues la mayoría de los canales en cualquiera de los tipos de vehículos registran datos negativos en el apartado eléctrico que estamos repasando en este momento. Y por comunidades autónomas, en el mercado general veíamos un mapa totalmente verde, pero en el mercado eléctrico vemos prácticamente un mapa totalmente rojo, con dos excepciones. La excepción del País Vasco, por la irrupción de la fábrica de Nuuk y la influencia que el posicionamiento de esta fábrica en Euskadi tiene, y la excepción más voluminosa y más visible de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ha crecido casi un 70%, y aquí cabe señalar que la Comunidad de Madrid es la que recoge un plan de incentivos a la compra de vehículos eléctricos diferente al que hay a nivel de Estado, que está funcionando mucho mejor porque se reciben las ayudas con mayor celeridad, y obviamente esto está teniendo una influencia en la evolución del mercado de la moto eléctrica en el caso de la Comunidad de Madrid, que es la gran excepción en todo este mapa rojo de comunidades. Bueno, pues hasta aquí el repaso de lo que ha sido el mercado del año 23. Veamos ahora lo que son las previsiones para el año 24.
El año 24, más adelante comentaremos los retos del sector, comentaremos en particular todo lo que ha hablado el otro día en rueda de prensa el ministro del Interior en la sede de la DGT alrededor de las motos y no se os escapa que esto ha generado en la última semana bastante ruido y bastante incertidumbre alrededor del mercado de la moto. Las medidas que se han anunciado han sido medidas todavía inciertas, no son medidas concretas, no se ha explicado el detalle de esas medidas y, por tanto, nosotros no podemos en estas previsiones tener en cuenta unas medidas que todavía son inciertas. Sí que es inevitable que estas noticias ya han causado cierto ruido y esto lo estamos teniendo en cuenta en las previsiones que anunciamos hoy. Tenemos, por supuesto, en cuenta también lo que venía comentando de la transformación de la movilidad en las ciudades, la mayor popularidad y mejor acogida entre los ciudadanos cada día más de la moto y los vehículos ligeros y el contexto económico, un contexto donde la previsión de la Unión Europea de crecimiento para España es del 1,7%, en el caso del Banco de España un poquito más modesta, el 1,6%. En cualquier caso son crecimientos moderados. Distintas variables macroeconómicas pues, no nos presentan un panorama positivo, pero tampoco excesivamente positivo, digamos que moderadamente positivo. Y en ese contexto, e insisto, sin tener en cuenta medidas exactas que no se han anunciado, pero sí un poquito el ruido que ya se ha generado, nosotros creemos que la moto seguirá creciendo, la moto y los vehículos ligeros seguirán creciendo, esperamos superar las 230.000 unidades y esto supondrá un crecimiento moderado, un crecimiento ligeramente superior al 2%, el 2,1%, en función del desarrollo de las noticias que veamos a lo largo del ejercicio. Quizás tengamos que hacer un repaso de estas previsiones, pero en este momento y con la información disponible creemos que la moto seguirá creciendo, seguirá siendo cada vez más popular, como digo, continuando una tendencia que viene ya de muchos años atrás, por lo tanto, crecimientos moderados son muy valiosos para el sector porque vamos año tras año acumulando crecimiento. Tenemos previsiones positivas dentro de todos los vehículos, decía, de lo que es el sector en su conjunto un 2,1%, lo que son las motos también un 2,1%. Las motocicletas prevemos que sigan creciendo algo más, un 2,6%, que crezca el scooter un 2,1%, que crezca la moto convencional algo más porque sus volúmenes son menores, que crezca un 3,1%, que crezcan los microcoches sensiblemente, crecimiento de doble dígito y un comportamiento más o menos estable para lo que son los cuadriciclos de todoterreno, quads y ATVs. Y, sin embargo, prevemos que el ciclomotor continúe la tendencia decreciente y los triciclos, que han crecido tanto este año, pues están en volúmenes pequeños y nuestros cálculos nos dicen que probablemente no puedan crecer en el año 24. En cualquier caso, son volúmenes pequeños, veremos su comportamiento. Pero en el conjunto del sector, remarco, crecimiento del 2,1%. Hasta aquí lo que son datos más puros de mercado, pero como hacemos habitualmente en esta rueda de prensa, queremos remarcar también temas de actualidad del sector, señalar al menos lo que son los 3-4 principales retos que afronta nuestro sector este año. Y comenzaré por lo que es la nueva etapa de emisiones Euro 5 Plus, que comenzó a aplicarse a partir del 1 de enero de este año 24. Las nuevas etapas de emisiones sabéis que comienzan a aplicarse primeramente y desde ya el 1 de enero pasado se aplica para todas las nuevas homologaciones. Es decir, ya no se pueden poner nuevos modelos en el mercado que no sean Euro 5 Plus.
A partir del 1 de enero del año 25, esto aplicará a todas las matriculaciones. Ya no se podrán matricular motocicletas que no sean Euro 5 Plus. Es muy importante remarcar que una etapa Euro 5 en la categoría L de homologación, en las motos y los vehículos ligeros, no tiene nada que ver con lo que fue la etapa Euro 5 de coches. Las motos han tenido menos cantidad de leyes europeas que establecen nuevos estándares. Obviamente cada uno de nuestros saltos es mayor y en concreto estamos ahora en la quinta regulación de estándares de emisiones y en la segunda fase de esa quinta regulación en ese Euro 5 Plus. Pero, insisto, no son comparables ni por valores límites de emisiones, ni por ningún aspecto, no son comparables las etapas Euro de coches y motos. La etapa Euro 5 Plus es la segunda fase del Euro 5, nos trae nuevos límites más exigentes de emisiones en CO2, en NOx, en partículas, en diferentes emisiones evaporativas, en general valores más exigentes en todo tipo de emisiones. Nos trae además monitorización más exigente del comportamiento de los diferentes componentes de la moto. Nos trae un nuevo ensayo de durabilidad más exigente, donde hay que realizar muchísimos más kilómetros con las motocicletas y asegurar la durabilidad de los vehículos, y nos trae un nuevo ensayo de sonido mucho más exigente, no porque se hayan variado los límites, los valores límite, que ya son unos valores límite tan exigentes o más como los que puedan tener otros vehículos, pero porque las condiciones del ensayo en aceleraciones, en deceleraciones, son más exigentes. Como decía, esta nueva etapa Euro 5 Plus se ha comenzado a aplicar desde el 1 de enero de 2024 para todos los vehículos nuevos y a partir del 1 de enero de 2025 se aplicará ya para todas las nuevas matriculaciones, con excepción de lo que son los procedimientos del fin de serie, unos pequeños cupos de destocaje que en cualquier sector de la automoción se aplican pues con ese objetivo, con el objetivo de poder destocar las series anteriores. Decía, primero de los retos del año 24, la transición al Euro 5 Plus. Estamos en un momento de transformación de la movilidad urbana y la inmensa mayoría de los municipios españoles, los que no lo han hecho ya en el ejercicio 23, están desplegando sus nuevos PEMUs, sus planes de movilidad urbana sostenible. Aquí nos estamos encontrando el problema de que muchos ayuntamientos realizan sus PEMUs y no hablan de la moto en sus PEMUs. Hablan mucho de las bicis, hablan mucho de los coches, pero no hablan de las motos. Y las motos, como estábamos viendo, son casi el 17% de las matriculaciones totales de vehículos. Y dentro de las motos estábamos viendo que los scooters y las motos ligeras, las motos más urbanas, son las motos más populares. Y la moto tiene unas necesidades particulares en seguridad, en movilidad, en el aparcamiento, en diferentes aspectos. Por eso creemos que es imprescindible que a la hora de hacer sus nuevos planes de movilidad urbana sostenible se haga un tratamiento particular y se diga cómo tiene que funcionar la moto en el ámbito de la movilidad urbana. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible desde Anesdor, trabajando con los ayuntamientos y poniendo a su disposición lo que sería el capítulo moto de un PEMUS estándar, intentando ayudarles a mejorar la gestión de la moto dentro del ámbito urbano. Como digo, para mejorar su seguridad, para maximizar las ventajas y la contribución positiva que los vehículos ligeros hacen en el ámbito de la movilidad urbana. Y relacionado, o una parte pequeña de estos PEMUs, pero muy importante, estamos en pleno despliegue de lo que son las zonas de bajas emisiones, y las zonas de bajas emisiones están estableciendo restricciones al tráfico en función de las etiquetas ambientales, y en la moto
seguimos, lo venimos comentando en los últimos años, desgraciadamente en el año 23 seguimos sin una solución y esperemos o seguimos reclamando desde luego para el año 24 una solución a las etiquetas ambientales que establece la regulación del Ministerio de Transición Ecológica y de la DGT. A ver, las etiquetas de las motos y de los coches son visualmente muy parecidas, pero no significan lo mismo. No son exactamente lo mismo, son un poquito más pequeñas y se distinguen principalmente por esa L que identifica a los vehículos de categoría L de homologación, de vehículo ligero, y como digo, visualmente son muy parecidas, pero no significan lo mismo en términos de emisiones. Una moto de la C tiene unos factores de emisión sensiblemente inferiores, mucho menores que los factores de emisión que tienen muchos de los coches que a día de hoy llevan etiqueta eco. Y sin embargo, a la hora de aplicar restricciones, los municipios están confundiendo, están haciendo iguales las etiquetas de los coches y las motos. No dejo pasar coches de la C, no dejo pasar motos de la C. Insisto, no significan lo mismo, son muy parecidas, pero no son iguales. Y no es este el único problema que tenemos. Tenéis en este gráfico la distribución del parque de motos, del parque español de motos en función del distintivo ambiental, y nosotros tenemos otros problemas como el hecho de que la etiqueta eco, que en los coches es bastante popular, en los coches entran todos los coches híbridos, todos los coches de GNP, GLC, de gas, pero en la moto está desierta. No hay motos híbridas, salvo un único modelo anecdótico que ha salido recientemente y que no corresponde exactamente con lo que es un coche híbrido. La etiqueta eco está desierta. Todas las políticas que los ayuntamientos reservan para etiqueta cero y etiqueta eco, no hay motos de etiqueta eco. Y tenemos otro problema, y es que ya venimos no Euro 5 Plus, sino la primera fase de las motos Euro 5, que son las que se venden y que ya representan un 8,5% del parque y que, como decía antes, presentan factores de emisión mucho mejores que muchos de los vehículos que tienen la etiqueta eco. Estas motos, acorde a la ley actual, no les corresponde ninguna etiqueta y en la práctica están recibiendo la etiqueta C. Bueno, hay un follón por resolver con las etiquetas de los vehículos de categoría L que necesitamos que se resuelva en este año 24 para evitar toda esta problemática en un año crítico, como decía, en un año crítico del despliegue de todas las zonas de bajas emisiones. Hasta aquí el repaso de los retos del año 2024 en distintos aspectos de la movilidad, pero hoy nos parecía fundamental dar también una valoración a la situación de seguridad vial, más aún teniendo en consideración la rueda de prensa que tuvo lugar la semana pasada en la DGT, en la que el ministro del Interior habló de los datos de siniestralidad y anunció una serie de medidas en relación a las motos. Muy bien, pues se presentaron estos datos, unos datos negativos, francamente negativos. Hablamos de un 19% más de víctimas mortales y un perfil del motorista fallecido que describió el ministro, básicamente un perfil masculino, un perfil de moto grande, un perfil de accidentes en carreteras convencionales, un perfil de conductores con más de 10 años de antigüedad en el carnet. Son datos muy preocupantes que nos preocupan, por supuesto, en el sector. El sector es el primer interesado en un motociclismo seguro, sostenible y bueno, estos datos, quizás lo que faltó el otro día es que se pusieran un poquito en contexto, porque, como citábamos a lo largo de la presentación, no se puede dejar de tener en cuenta que cada día hay más motos presentes en el tráfico en
el mix del tráfico en general y en particular, como decía antes, las motitos ligeras de hasta 125 han crecido casi un 50% en la última década. Hay que tener en cuenta también que 2023 ha sido, lo decía en la introducción, y también parte del por qué el año 23 ha sido tan bueno, es que el año 23 ha sido un año récord en temperaturas y ha sido un año muy seco. Y esto ha hecho que las motos se utilicen prácticamente durante todo el año. Me refiero sobre todo a la moto de ocio, a la moto de fin de semana y, lógicamente, un año récord de temperaturas, un año seco, una mayor utilización de estas motos ha tenido una influencia, lógicamente, en las víctimas mortales. No pretendo, con esta contextualización, no pretendo relativizar el drama y la necesidad de reducir la siniestralidad y de reducir las víctimas mortales, pero también, para ser certeros en las políticas, tenemos que tener en cuenta el contexto. Si observamos la tasa de víctimas mortales por cada 10.000 vehículos que hay en el parque, para quitar ese efecto de crecimiento continuo, de mayor presencia que hay de las motos, vemos que la tasa cayó, lógicamente, en el año del COVID, que estamos mejor, que estamos bastante mejor que hace 5 años, pero que nos mantenemos estables en los últimos años, y el sector, como decía, es el primer preocupado por reducir la siniestralidad, por mejorar los datos, y necesitamos que estas tasas recuperen una tendencia decreciente. De hecho, nuestro sector invierte cifras millonarias en desarrollar tecnologías y en desarrollar específicamente nuestra responsabilidad, vehículos más seguros. Las motos que están en el mercado a día de hoy incorporan multitud de ayudas electrónicas, de ARAS, de Advanced Rider Assistance Systems, diferentes dispositivos que vienen a suplir los fallos de conducción, especialmente en las motos más grandes, como son controles de estabilidad, ABS de tercera generación que actúan de diferente forma en curva, todo tipo de ayudas electrónicas para hacer que los vehículos sean más seguros. Y se invierte también cifras multimillonarias en que las motos del futuro próximo sean motos más conectadas, sean motos más autónomas y suplan en mayor medida los problemas que puedan surgir en la conducción. Ya hay, diría que todas las principales marcas tienen proyectos de motos autónomas. En la ilustración veis una moto conducida por un robot, motos que se sostienen solas en equilibrio. Todo esto esperamos que en el futuro próximo ayude a que el comportamiento de la seguridad de estos vehículos más vulnerables sea mejor. Pero debemos hacer valoración específica de las medidas que anunció el ministro en la rueda de prensa pasada. Y aquí tenéis la lista detallada de las medidas que anunció el ministro. El ministro anunció un curso de recuperación específico para usuarios, un curso de recuperación de puntos específico de moto. Bien, parece razonable, aunque afortunadamente estamos hablando de una minoría de conductores. No cabe esperar gran impacto por este tipo de medida. Se anunciaron unos cursos voluntarios de conducción segura, incentivados con 2 puntos en el carnet. Es una medida en la que nosotros tenemos mucha confianza, es una medida que nosotros planteamos desde Europa hace ya 8 años, que venimos reclamando a la DGT y que no se ha logrado poner en marcha todavía. Esperamos, porque es una medida especialmente dirigida a los conductores con muchos años de carnet, que veíamos que es el perfil. Por lo tanto, es una medida que es urgente que se ponga en marcha y en la que sí tenemos confianza. Se anunciaron unos cursos periódicos para conductores de empresas, para trabajadores que utilizan la moto. Es una medida también
interesante, aunque todavía son colectivos minoritarios y tampoco está dirigida al perfil mayoritario del motorista fallecido. La actualización de los cursos de acceso al permiso A, quitando un poco de horas de prácticas en pista por prácticas en el tráfico real. Bueno, es una medida ligera, diría yo. Puede ser positiva, pero vamos, en cualquier caso no hay grandes cambios y el perfil lo estábamos viendo, son gente con muchos años de carnet de conducir. La recomendación del uso del airbag, bueno, es recomendable utilizar un equipamiento lo más completo posible, sobre todo en función del tipo de uso que vayas a hacer de la moto. El airbag es una tecnología todavía inmadura, de hecho todavía no hay un certificado técnico para definir bien lo que es un airbag del motorista, pero bueno, puede tener un impacto especialmente en los vehículos de mayor capacidad. El uso obligatorio de guantes dentro de esta lista es de las poquitas medidas de la que sí la DGT venía hablando hace tiempo. Uso de guantes en carretera es una medida que desde Anesdor ya habíamos valorado, es una medida que nos parece muy razonable. Cuando tú caes de una bici, de un patinete, de una moto, lo primero que pones en el suelo son las manos. No son heridas graves, pero sí parece muy razonable, desde luego. Como motorista, personalmente, imprescindible para mí la utilización de los guantes. Se habló de posiblemente implementar el uso obligatorio del casco integral cerrado, bien sea integral, bien sea modular, abatible, en carretera. Es un hecho que los motoristas, en su inmensa mayoría, ya están utilizando este tipo de casco en carretera, ¿no? Por lo tanto, no supone un gran cambio. No se dieron detalles de esta medida y eso es quizás lo que nos preocupa un poquito más, ¿no? Porque estando de acuerdo con que en determinados usos de la moto en carretera, como digo, ya ocurre en la realidad que se está utilizando un casco integral o modular, la frontera entre la carretera y el urbano es a veces complicada de distinguir, ¿no? Si yo me vengo desde IFEMA al intercambiador de Avenida América, pues parece un trayecto urbano, pero en realidad cuando cruce la M40 estaré en un punto de carretera, o cuando coja un par de kilómetros de la A2 para entrar en Madrid estaré en carretera, ¿no? Por lo tanto, nos puede preocupar el detalle de cómo se haga esta medida por esos tramos, por ejemplo, en pueblos de costa, por esa problemática. Por la problemática también, por ejemplo, del caso de las motocicletas de off-road. Pensemos, por ejemplo, en un segmento minoritario como puede ser el trial, donde la práctica del trial requiere un casco abierto y transcurre en caminos muchas veces que son vías públicas y que no se consideran urbanas. Por lo tanto, y también pensemos en la industria del casco, ¿no? Porque, como digo, no se ha hablado de plazos, no se ha hablado de detalles. Ha habido un cambio muy reciente en la homologación del casco el año pasado. Las fábricas han invertido en desarrollar los nuevos cascos abiertos acorde a la nueva homologación y bueno, pues la incertidumbre, estando de acuerdo, insisto, con el principio general de utilizar un casco cerrado en carretera, el detalle de esta medida puede ser muy importante. Pero la medida más dañina de todas, y además entendemos que no aportaría en una mejora de los datos de siniestralidad, es el anuncio de cursos obligatorios para la equivalencia BA1. La equivalencia BA1, hablamos de la posibilidad que existe en España desde octubre de 2004 de conducir motocicletas ligeras, pequeños scooters de 125, con el carnet de coche cuando tienes 3 años de experiencia ya en el tráfico real. Esta gráfica es muy interesante. Esta gráfica corresponde a frecuencias de siniestralidad de las aseguradoras y nadie mejor que las aseguradoras y que el dato de la frecuencia de siniestralidad nos revela el volumen de accidentes, la tendencia que siguen los diferentes carnets. Y aquí podemos observar la línea azul que en realidad este perfil de conductor BA1 es
junto con la gente con muchísima experiencia, es de los perfiles que mejor se comporta en cuanto a frecuencia de siniestralidad. No solo es de los perfiles que mejor se comporta, veis en el último año 23 el dato del 8% de frecuencia de siniestralidad, un dato muy inferior al casi 12% que presenta el carnet A1, y el carnet A1 es el que se utiliza para conducir esas mismas motos, pero habiendo superado un examen teórico y un examen práctico. O sea, no parece que la diferencia esté tanto en el examen, pero sí en la experiencia en el tráfico, ¿no? Y esos 3 años de experiencia de tráfico real parece que sí tienen una influencia. De hecho, como decía, la frecuencia de siniestralidad del perfil BA1 es muy inferior al A1, inferior al A2, que también tiene un carnet muy exigente, y solo ligerísimamente superior al motorista más experimentado. No solo los datos son estos en el año 2023, sino que si observamos las líneas de tendencia, la tendencia es decreciente. Es decir, los usuarios BA1 están mejorando en su comportamiento. Algo que tiene lógica también, porque la gente que conduce, que hace uso de esta equivalencia, desde luego no son todos novatos. Hay gente que lleva haciendo uso de esta equivalencia, como digo, ya desde el año 2004. Por lo tanto, acumulan mucha experiencia en la conducción. Desde luego, es lógico que estén presentes en las estadísticas de siniestralidad, porque son más de la mitad de las ventas y están muy presentes en el parque de motos. En la última década, lo veíamos antes, estas motocicletas de la categoría 1 han crecido más del 60%, y es una medida que, como estábamos viendo, no se justifica por datos objetivos de siniestralidad, que creemos, por tanto, que no va a traer, ¿no? Veíamos el perfil del motorista fallecido, no es para nada este perfil, es prácticamente el perfil opuesto, y por contra sí tendrá un impacto importante en caso de llevarse a cabo, y según cómo se lleve a cabo, tendrá un impacto muy importante en nuestro sector. Tendrá un impacto, desde luego, en la industria y en lo que se fabrica a día de hoy de motos en España. Aquí tenemos el mapa productivo de la moto en España, principalmente concentrado en Cataluña, y donde destacamos las fábricas relativamente recientes que han ido surgiendo alrededor precisamente de la moto, del scooter pequeño, y además del scooter eléctrico. Hay una oportunidad de recuperación industrial de la moto en España alrededor de los pequeños scooters eléctricos, y que se vería directamente impactada por esta medida. Nos preocupa mucho el impacto que esta medida puede tener en el sector, pero nos preocupa tanto, incluso creo que es más preocupante en general, el impacto que esto tendría en la movilidad, en la nueva movilidad, en la transformación que por razones ambientales está teniendo lugar en nuestra sociedad, porque esto tendría un impacto tremendo en el motosharing. España es una potencia mundial del motosharing. El motosharing está utilizando motos eléctricas, está utilizando este tipo de scooters. Es verdad que el motosharing también puede utilizar ciclomotores, pero los ciclomotores tienen un problema en la movilidad metropolitana, porque los ciclomotores no pueden utilizar una autovía ni una autopista, y en un trayecto urbano como el que me remito al ejemplo que mencionaba antes, yo me salgo con una moto de IFEMA al intercambiador de Avenida América y necesito pasar por 2 tramos donde un ciclomotor no puede circular. Simplemente cruzar una rotonda por la M40 ya estaría infringiendo las normas y no podría coger ese tramito de la A2 que necesito. Cualquier movilidad metropolitana, si yo quiero ir de Sant Cugat al centro de Barcelona, no lo puedo hacer con un ciclomotor. El motosharing se vería especialmente perjudicado
y es una nueva forma de movilidad compartida que todos queremos que se desarrolle, y se vería muy perjudicado por esta medida. Se vería tremendamente perjudicada la movilidad eléctrica, el proceso de electrificación. Casi la totalidad, el 98% de las motos eléctricas que se están vendiendo son motos de esta categoría. Y el cliente principal, desde luego, es el cliente de la equivalencia, el cliente BA1. Además, lo estábamos diciendo antes, las motos de sharing son en su inmensa mayoría motos eléctricas, y lo mencionaba antes también, la oportunidad industrial que tenemos alrededor de la moto eléctrica en España quedaría totalmente impactada. Pero no solo esto, estamos hablando de que el pequeño scooter es la opción del vehículo motorizado más económico, el más accesible para la gente con las rentas más bajas. Es verdaderamente un transporte muy económico que facilita un rango de movilidad muy amplio y es una solución para las personas de rentas más bajas. Cuando hablábamos del mercado, de cómo crece el segmento de empresas, del boom del reparto a domicilio, de comida, de paquetería, de todo lo que compramos por Internet, de la importancia del reparto de última milla y de todos los colectivos de trabajadores que están utilizando, haciendo uso de esa equivalencia BA1, están haciendo uso de esta equivalencia y que se verían impactados por esta medida. La gente de correos, la gente de la policía, los repartidores de distintas características. Además, en la moto hay un concepto importante para la seguridad, que es el acceso progresivo. Es muy recomendable empezar a usar la moto con motitos pequeñas para ir progresivamente ascendiendo hasta motos de mayor categoría. Si restamos esta posibilidad y obligamos a la gente a pasar por las autoescuelas, lo lógico es que la gente, a la hora de gastar el dinero en las autoescuelas, se vaya a un carnet más potente, a un carnet A2 que le da un rango de vehículos a conducir mucho más amplio. Por lo tanto, estaremos perjudicando ese acceso progresivo, estaremos haciendo que la gente se inicie en la moto con motos más grandes. Y lo citaba Jordi en su introducción, no olvidemos la contribución que las cada vez más populares motos en las ciudades, cada vez más visibles, están haciendo, la contribución positiva que están haciendo en la movilidad urbana, porque la moto contribuye mucho a descongestionar el tráfico, a que ocupa menos al aparcar y ayuda a aprovechar mejor el espacio público, a que reduce los tiempos de desplazamiento y ayuda a una mejor conciliación familiar, a un ahorro de tiempos que es un ahorro económico, ayuda a la descarbonización del tráfico, a consumir menos CO2, a mejorar la calidad del aire, porque reduce muchísimo el NOx, las partículas, a que es el vehículo motorizado que tiene un menor consumo de recursos en toda su vida útil y que tiene la menor huella ambiental. Estaremos perjudicando todo aquello que estamos buscando, todo aquello que son los objetivos que perseguimos con la nueva movilidad. Por lo tanto, no creemos en esa medida. Y somos, decía, los primeros preocupados por reducir la siniestralidad. Y en ese sentido, venimos planteando a la Administración y en concreto a la Dirección General de Tráfico algunas propuestas más, en nuestro sentido, en nuestro entender, más adecuadas, que atacan el problema de fondo, y mencionaré a continuación algunas. La moto, por su vulnerabilidad, está cada vez más presente en las estadísticas de siniestralidad. ¿Estamos dándole la suficiente dotación presupuestaria a la seguridad vial de la moto? Porque de todas las medidas que hemos visto, no son medidas que se sufraguen con el presupuesto de la Administración, más bien son medidas encaminadas al bolsillo del usuario, ¿no? Deberíamos dedicar un mayor presupuesto a la seguridad vial de las motos.
Deberíamos constituir un grupo de trabajo verdaderamente experto y que tenga un trabajo continuo para trabajar mejor en profundidad la seguridad vial de la moto. Nuestro sector sabe mucho de seguridad vial. Nos encantaría poder participar en un grupo de trabajo experto y continuo junto con otras entidades donde verdaderos expertos puedan apoyar y puedan trabajar en la mejora de la seguridad vial de la moto. Necesitamos más y mejores estudios sobre lo que es la realidad de la siniestralidad de la moto. Y en particular necesitamos estudios en profundidad. Y quiero aclarar lo que es un estudio en profundidad. El último estudio en profundidad que se desarrolló sobre la seguridad vial de la moto data del año 2004 y se realizó en el año, en el año 2004, se realizó a nivel europeo y fue promovido principalmente por nuestro sector. Era el estudio de MITES, ¿vale? Un estudio en profundidad, como MITES, es un estudio que recogía más de 2.000 variables por cada caso de accidente estudiado. Cada caso de accidente lo estudiaba un equipo de ingenieros de carreteras desplazándose a estudiar ese ámbito desde la ingeniería de carreteras. Un equipo de médicos desplazándose y estudiando ese caso de accidente desde la perspectiva médica, desde las diferentes perspectivas, más de 2.000 variables por accidente. Si solo hacemos estudios superficiales basados en los atestados y basados en una estadística que por mucha cantidad de datos que tenga es una estadística superficial, no estamos analizando en profundidad y conociendo en profundidad la realidad y la evolución reciente de los accidentes. El Banco Mundial hizo un trabajo, desgraciadamente se ha quedado ya un poquito obsoleto, que era un catálogo de medidas de todas las políticas que se habían puesto en marcha específicas alrededor de la seguridad vial de la moto, en cualquier parte del mundo. Un catálogo que, como podéis imaginar, ha sido muy práctico durante muchos años, porque te ofrece todas las medidas que han existido en el mundo y el impacto positivo o negativo que han tenido. Necesitamos que se actualice ese catálogo de medidas existentes. ¿Requiere un poquito de presupuesto? Sí, pero necesitamos que se actualice ese catálogo de medidas existentes. Y en cualquier caso, cualquier política, y esto es una norma ineludible, por ejemplo, a la hora de desarrollar políticas en la Unión Europea, cualquier política que se pone en marcha tiene que tener en cuenta un análisis de impacto y un análisis coste-beneficio. ¿Cuánto me cuesta esta medida? ¿Qué impacto va a tener y qué beneficios me va a traer? Y si este análisis compensa, desde luego, pues adelante con la medida. Pero las medidas tienen que pasar por una priorización técnica y por un análisis de impacto. No toda la culpa se le puede echar al conductor, ni al conductor de la moto ni al conductor de otro vehículo. La política moderna, en cualquier grado de expertise, habla ya del enfoque seguro. Buscamos la visión cero, buscamos cero accidentes y hacemos el enfoque del sistema seguro. El sistema seguro es no atacar solo a los conductores. Necesitamos vehículos más seguros, conductores más seguros, carreteras más seguras y políticas integradoras de seguridad vial. Y a continuación, desde la perspectiva de la moto, citaré sobre todos estos ámbitos. Hablamos de vehículos más seguros. Hablábamos de cómo los vehículos actuales, la oferta actual de motos ya incorpora una larga lista de ayudas electrónicas. Cómo en el futuro próximo tendremos motos más conectadas y más automáticas. Pero la edad media del parque en España es 17,4 años. ¿Cómo se transfiere esa tecnología actual a la realidad del tráfico? ¿Qué vamos a hacer para tener vehículos más seguros de verdad en las calles? ¿Qué podemos hacer para acelerar la renovación del parque? Carreteras más seguras. Algo tienen que ver las carreteras cuando el informe de Eurorap nos sigue reflejando que una grandísima cantidad de accidentes se concentran en una pequeña proporción de los kilómetros de toda la red de carreteras. Sigue habiendo tramos de concentración de accidentes, lo que vulgarmente llamamos puntos negros. ¿Qué vamos a hacer con esos puntos negros? Atacando esos puntos negros podemos pegarle un recorte a un gran número de accidentes y de víctimas. Hay que identificar
esos tramos de concentración de accidentes para los motoristas y sobre todo hay que hacer auditorías de las carreteras desde la perspectiva de la moto en esos tramos, porque esto es lo que de verdad nos puede traer un recorte rápido y voluminoso de los problemas. Y hay que decirlo, no se habla desde la Administración del, no por ser un problema muy antiguo, el tema de los guardarraíles deja de ser un problema. Se habla del problema de la salida de la vía y nadie nos está contando qué impacto tienen en esas salidas de la vía cuando chocas con una barrera que no es un SPM, no es un sistema de protección de motoristas, no es una barrera adaptada a los motoristas, es un guardarraíl que perjudica y agrava el accidente de los motoristas. Necesitamos un plan de sustitución específicamente donde más problemas se estén generando. Y ya sé que se diluyen las carreteras entre la administración estatal, entre la administración autonómica y la administración local, pero entre todas las administraciones hay que hacer un plan de solución para este problema histórico. Y necesitamos usuarios más seguros y formación post-carnet específica para los conductores que más años de carnet tienen, que estábamos diciendo que son los más presentes en las estadísticas, y que se use un mejor equipamiento, pero no solo a base de recomendación. ¿No tendría sentido que esos cascos integrales o que otros equipamientos de protección tuvieran un IVA reducido? Tendría todo el sentido como herramienta de promoción. Y además, cuando hablamos de usuarios más seguros, también no hay que hablar solo de los motoristas. Hay que pensar, por ejemplo, en el ámbito urbano, 2 de cada 3 accidentes los causa otro conductor. Hay que concienciar a otros usuarios de la vía. Y políticas integradoras de seguridad vial. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues al ejemplo que yo mencionaba antes del capítulo moto en los PEMUs. Si queremos mejorar la seguridad vial de la moto en el ámbito urbano, pues no puede ser que en el plan de movilidad urbana y sostenible y segura no se hable nada de las motos. Y que en los planes de movilidad de las empresas, cada vez más gente va al trabajo en scooter, se hable también de las empresas. Y que sabemos que hay puntos conflictivos donde se concentran los accidentes, y a modo de ejemplo todos sabemos que hay una proporción de usuarios que afortunadamente son los menos, pero que se concentran en determinadas carreteras los fines de semana y practican actitudes de riesgo. Por ejemplo, sabemos lo que pasa en la Cruz Verde los fines de semana. ¿Por qué no hay más vigilancia y más control en esos puntos en ese momento para actuar específicamente donde están los problemas? Por nuestra parte, seguiremos trabajando constructivamente con la DGT y con todas las administraciones para procurar aportar soluciones y mejorar estos datos que, como decía, nos preocupan sobremanera. Y, en concreto, en este año 24 y desde nuestra posición de Anesdor, continuaremos desarrollando algunas acciones, continuaremos trabajando en colaboración con el Servei Català de Trànsit en esa formación 3.0, esa formación que viene precisamente a promocionar que la gente con más años de carnet haga esos cursos de perfeccionamiento. Será la 9ª edición. Hemos incorporado además sesiones específicas para motoristas urbanos, hemos incorporado además sesiones específicas para colectivos de trabajadores en moto y trabajaremos con más volumen que nunca esta formación 3.0 colaborando con quien de verdad la lidera, que es el Servei Català de Trànsit en Cataluña. Y continuaremos potenciando nuestra plataforma Vive la Moto. Es una plataforma, ahí tenéis un código QR mediante el que podéis acceder a esta plataforma. Es una plataforma de divulgación donde pretendemos fomentar el uso seguro y sostenible de la moto. De una forma amigable, de una forma práctica, estamos ofreciendo a los motoristas contenidos y consejos sobre seguridad, como en distintos aspectos, en el vehículo, en el equipamiento, en la forma de conducir, a través de las redes, a través de diferentes canales. Estamos divulgando y acercando a los motoristas consejos, decía, y toda la información que puedan necesitar para disfrutar de su moto y de su pasión de una forma
más segura. Os invito a que conozcáis la plataforma, hay muchos vídeos, hay muchos contenidos, a que os registréis y recibáis esa información periódicamente. Y hay un hito especialmente destacable en este año 24, que para nosotros es también muy importante y que está ya bastante próximo en el calendario, los días 20 y 21 de marzo en Zaragoza, descansando la organización en Mobility City, y es un evento que estamos como promotores, ANESDOR y la DGT, vamos a celebrar un Congreso Internacional de Seguridad Vial específico sobre la moto. Allí reuniremos a todas las principales organizaciones, instituciones que pueden tener algo que ver con la seguridad vial, desde el ámbito internacional, desde Naciones Unidas, desde la Unión Europea, desde los distintos observatorios continentales, por supuesto los fabricantes a nivel mundial, usuarios, todo tipo de stakeholders interesados a nivel internacional. Los reuniremos durante 2 días en Zaragoza para hablar de la seguridad vial de la moto, para hablar de las últimas tendencias, para hablar de las últimas tecnologías, para conocer más y mejor y entre todos procurar que podamos de verdad avanzar en una reducción de las víctimas mortales. Y concluyendo ya, y como resumen de esto, ¿qué le pedimos a las administraciones públicas desde el sector de la moto y el vehículo ligero en este año 24? Pues le pedimos medidas eficaces para mejorar la seguridad vial, que la moto deje de ser la gran olvidada, que las motos no son bicis y no son coches y por tanto requieren una atención particular en la Ley de Movilidad Sostenible, en los planes de movilidad urbana sostenible, en las zonas de bajas emisiones, en todas las políticas que despliegan las administraciones públicas, que se aborde en España de una maldita vez la reforma de la fiscalidad de la automoción, que no pueden seguir los impuestos de la automoción centrados en los vehículos nuevos y descargar los vehículos más antiguos, con menos dispositivos de seguridad y con mayor impacto ambiental. Abordemos de una vez, no hablamos de pagar menos impuestos, hablamos de distribuirlos de otra forma. Es necesaria la reforma fiscal de la automoción en España. Que se aborde también esas auditorías desde la perspectiva de la moto en las carreteras. Las carreteras no tienen la culpa de todo, pero sí son un factor en los accidentes. Y que se revisen las políticas de electromovilidad y los incentivos que ofrecemos a los ciudadanos para adquirir un vehículo eléctrico. Porque, como hemos visto en los datos objetivos de mercado, es obvio que no están funcionando en el caso de la moto. Nada más. Agradeceros la atención, disculpadme que me he extendido quizás un poquito más de lo que acostumbramos en estas ruedas de prensa, teníamos mucho contenido que ofrecer y queríamos hacer una valoración exhaustiva de la situación especial en seguridad vial. A continuación estamos a vuestra disposición para atender todas vuestras preguntas. Daremos prioridad a las preguntas que se formulen aquí en la sala, a quienes habéis acudido presencialmente. A continuación atenderemos las preguntas también de todos los que estáis, de todos los medios de comunicación que estáis conectados. Lo único que os pido, por favor, es que antes de plantear la pregunta os identifiquéis el medio por el que estáis hablando. Y sin más, quedo a vuestra disposición. Quedamos, perdón, Jordi y yo, a vuestra disposición. Buenos días, soy Josep Armengol de Moto1 Pro. Lo primero, felicitaros por la presentación, porque la verdad que creo que habéis cubierto la mayoría de dudas o temas que se podían plantear. Habéis hablado hasta de las etiquetas, que como sabes es uno de mis temas favoritos. Entonces, pues lo primero, destacar eso, ¿no? Enhorabuena, porque creo que habéis abordado además muy bien la problemática que ha surgido la semana pasada con las declaraciones estas de la DGT, de las que nos hemos hecho eco y con las que somos también muy beligerantes, ¿no? La única cosa que me queda por preguntarte, Chema, o si nos puedes aclarar, está claro que la DGT mira mucho a Francia, el tema de los guantes, por ejemplo, que es obligatorio allí en carretera desde hace unos años, y el tema del curso
para implantar el curso para la equivalencia B3 A1. Allí yo sé que lo han puesto en marcha. Si nos puedes confirmar un poco qué repercusión ha tenido allí, tanto si ha tenido alguna repercusión en la siniestralidad y qué repercusión ha tenido en el otro lado, en el tema de las ventas. Gracias. Gracias a ti. Efectivamente, la DGT ha dicho que iba a mirar el caso de Francia a la hora de aplicar esta medida. En Francia, Francia tenía una equivalencia B+2, en España tenemos un B+3, Francia tenía un B+2 y en el año 2011 introdujo un curso obligatorio. En su caso introdujo un curso obligatorio de 7 horas, 2 horas de práctica, 2 horas de maniobrabilidad y 3 horas de práctica en tráfico real. Yo creo que es fundamental entender también el momento en el que se introdujo esta medida en Francia, en el año 2011. Recordemos que en el año 2008 se inició la mayor crisis conocida en la historia moderna, una crisis brutal que nos impactó en toda la economía y que alcanzó el momento valle en el año 2014. Las ventas estaban cayendo vertiginosamente en aquel momento y bueno, caían las ventas, caía la utilización de la moto y en ese sentido en todo el panorama europeo, en España también, estaban cayendo las víctimas del tráfico, pues por esto, porque había menos vehículos vendidos, porque se utilizaban menos. Yo creo que tenemos un gráfico, por ver, a ver si me permite, aquí, mira, este gráfico nos ilustra, esto es la evolución de los fallecidos en Francia en moto, ¿vale? Tomando como base 100 el año 2009, es un gráfico que hemos extraído del anuario de la DGT de Francia, ¿vale? Y donde vemos los fallecidos en ciclomotor, que es la línea azul, los fallecidos en las motos de 125, las de la equivalencia, que es esa línea más grisácea, y en azul oscuro tenemos los fallecidos en motos de más de 125. Y como vemos, los fallecidos ya venían descendiendo, sobre todo con mayor pendiente, desde el año 2009, porque como en toda Europa, y si cogemos las gráficas de siniestralidad del resto de Europa, pues como digo, el efecto de la crisis hacía que estuvieran descendiendo los fallecidos. Pero fíjate que de 2011 a 2012, la medida se introduce en 2011, de 2011 a 2012 no solo no desciende, sino que incluso a pesar de la crisis asciende. Y es verdad que luego recupera esa cifra descendente al momento valle, que es 2014. Pero también es verdad que luego asciende, y ese curso persiste, y asciende la siniestralidad y hasta situarse, pues no te digo en las cifras de 2009, pero casi en las cifras de 2009. Es decir, los datos de Francia están muy condicionados por la situación que vivíamos de crisis financiera en aquel momento en Europa, pero desde luego no se puede afirmar rotundamente que hubo un cambio de tendencia espectacular en el segmento de 125 gracias a la introducción de este curso. Y en cuanto a las ventas, no se puede medir exactamente esa bajada del mercado que fue de alrededor del 40%, porque también estaba el efecto de la crisis, como decimos, con lo cual es difícil sacar una medida. Desde luego positiva no fue y no se solucionó el problema de la siniestralidad. Hola, buenos días. Soy Pepe Burgaleta de Motociclismo y lo que quería saber es las cifras que nos ha dado el ministro de Interior se refieren a accidentes en carretera, que entiendo que no son de motos de 125 porque no es su ámbito de utilización, que es la ciudad. Entonces, si tenemos algunas cifras de siniestralidad y sobre todo de muertos dentro de los municipios, para saber si realmente hay un aumento de las víctimas o no lo hay.
Bueno, para conocer los datos, lo que es los datos consolidados que llama la DGT, donde se suma urbano y carretera, y son datos a 30 días, no datos a 24 horas, tendremos, me temo, que esperar pues, prácticamente un año. Ahora en Navidades conocimos el informe consolidado del año 22. Del año 23, desgraciadamente, no tenemos datos. Tradicionalmente, en carretera hay menos accidentes, pero son más graves. En la ciudad, y esto ocurre con las motos y con los coches y todo, la interacción del tráfico es mucho más estrecha y hay mucho mayor número de accidentes, pero son accidentes más leves. Para dar respuesta a tu pregunta, me basaré en los datos que sí teníamos del año 23, de la frecuencia de siniestralidad que mostraba yo de los datos de las aseguradoras, donde veíamos que este perfil del BA1 era con un 8% de frecuencia de los que mejor se comportan en la siniestralidad. En cuanto a víctimas mortales, pues es verdad que decía, no tenemos los datos del año 23, es verdad que el parque de motos está muy presente la moto de 125 y que decíamos que más de la mitad del mercado son motos de 125, por tanto en la ciudad hay muchos accidentes con motos de 125 como hay muchos accidentes con coches blancos, porque son los coches que más se venden. Pero la lesividad de esos accidentes, por ser en urbano y por ser las motos más ligeras, pues son accidentes menos graves. Hay un número de accidentes, pero suelen ser heridas leves y no tanto heridos graves o víctimas mortales. Por tanto, como decía, 8% de frecuencia de siniestralidad en el año 23 de ese perfil BA1. Por lo que, si queremos bajar la siniestralidad en las carreteras, la medida de la formación para el carnet B+1, B+3, no es la solución. Hemos de seguir buscando soluciones e intentar que esta medida, que puede ser tan dañina para el sector, pues no se aplique, porque no tiene sentido. Puede llegar a ser una irresponsabilidad el hecho de aplicar esta medida. Buenos días, soy Rubén Pérez, del Motor del País. No recuerdo el nombre de la comisaria, hace unas semanas o casi un mes. Creo que hay una comisaria europea en el Consejo que odia bastante el sector de la moto. No sé por qué, si es que alguna motera le quitó un novio cuando era joven o algo así, pero más allá de eso, sí que se comentó que esta mujer estaba buscando una unanimidad en toda Europa de precisamente acceder al carné desde el B al A1, no solo con 3 años, sino con 5 años. Más allá del curso y tal, ¿sabéis algo de esto? ¿Habéis oído algo? ¿Se ha avanzado algo sobre esto? Sí. Vamos a ver. La diputada europea presidenta de la Comisión de Transportes en el Parlamento Europeo, Claire Depré, era la responsable de poner encima de la mesa una primera propuesta del Parlamento Europeo para hacer lo que será la 4ª actualización de la Directiva Europea de Permisos de Conducción. En los procesos de legislación europeos, como sabéis, se realizan a través de lo que llamamos el trílogo, y hay una primera propuesta de la Comisión Europea que puso encima de la mesa una actualización, como insisto, la 4ª actualización de la Directiva Europea de Permisos de Conducción. Traía algunas novedades, no eran novedades muy relevantes. La presidenta de la Comisión puso una propuesta verdaderamente disruptiva en muchos términos, y el Consejo Europeo, la reunión de los ministerios de los Estados miembros, puso otra propuesta encima de la mesa mucho más en línea con la Comisión Europea que con la propuesta de esta presidenta de la Comisión de Transportes del Parlamento. La propuesta de la Comisión de Transportes del Parlamento, la propuesta de la presidenta de la Comisión de Transportes del Parlamento, antes de convertirse en la propuesta del Parlamento, es enmendada por los diferentes grupos parlamentarios. Y ya se enmendó
y ha concluido en una propuesta no tan disruptiva y mucho más alineada con lo que es la propuesta de la Comisión Europea y la propuesta del Parlamento Europeo. Y en el punto concreto de la formación que pudiera establecerse obligatoria para distintos carnets y de la formación obligatoria en concreto para esta equivalencia BA1, la propuesta final no contiene nada, ninguna de las tres propuestas en este sentido. Sí, bueno, sí hay un puntito que hace alusión a esta equivalencia, que es el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros de esta equivalencia. Es decir, que esta equivalencia no quede en el ámbito de tu país, sino que los países que tienen la equivalencia se reconozcan mutuamente el poder utilizar esta equivalencia. Y quizás al hilo de esto, y aunque no me lo preguntabas directamente, aprovecho para señalar que la equivalencia BA1 es una opción que da la directiva hace tiempo y que está en marcha prácticamente en todos los países europeos, que a excepción de los países nórdicos, y por razones obvias, porque los scooters no se usan en los países nórdicos, hay cero preocupación por los scooters en los países nórdicos, la movilidad diaria no va con scooters, pues todos los Estados miembros tienen esta equivalencia. Pero, insisto, ninguna de las tres propuestas actuales, y falta el proceso del trílogo, pero ninguna de las tres propuestas actuales introducen nada alrededor de esto. No. Francia estaba... O sea, vamos a ver, la equivalencia está disponible en prácticamente, decía, a excepción de los nórdicos, en toda Europa. Algunos la han introducido más recientemente, porque a medida que, si partimos del norte de Europa, la movilidad es menos frecuente en scooter. Un país, por ejemplo, como Alemania, que es un país importante de moto, es tradicionalmente un mercado de motos grandes. El fenómeno del scooter en Alemania es muy reciente. Y en Alemania han introducido la equivalencia hace muy poquito. Y la han introducido directamente con un curso de formación, sí. ¿Vale? Pero el grueso de la utilización de los scooters en el día a día es el arco mediterráneo, donde tradicionalmente de toda la vida se han utilizado más las motos porque el tiempo es más agradable, porque se pueden usar todo el año. Y en concreto los mercados importantes dentro de este arco mediterráneo son España, Francia, Italia. ¿Vale? Francia, lo hemos comentado, tenía un B+2, en el año 2011 introdujo este curso. Italia tiene un B+0 y continúa en un B+0. En Italia el carnet de coche directamente te habilita para poder llevar este tipo de scooters, y España, pues, lo sabemos, desde el año 2004 tiene este B+3. Bueno, buenos días, Ramón López, de Fórmula Moto. Has comentado el tema de los grupos de expertos de trabajo. Recuerdo el Grupo 52, aquel famoso que hubo, pero afirmas que ahora mismo el Ministerio de Interior, etcétera, no cuenta con la opinión de ningún grupo de este tipo, ni tiene activos grupos de esta forma para poder abarcar un problema tan importante como es el de la siniestralidad de la moto, por favor. Nuestra recomendación no va tanto por ahí, sino me explico. Por supuesto, existe el Consejo Superior de Seguridad Vial, un órgano regulado que reúne a las administraciones públicas con la sociedad civil. ANSDOR forma parte del Consejo Superior de Seguridad Vial, pero es un órgano muy amplio, con unas reuniones periódicas pero distanciadas en el tiempo, donde no hay ocasión de tratar en profundidad los problemas. Es verdad que del Consejo Superior de Seguridad Vial cuelgan diferentes grupos de trabajo, y en concreto el Grupo de Trabajo 52, que trata la problemática específica de la moto, pero sus reuniones son muy distanciadas en el tiempo, y la composición y la participación en esos grupos de trabajo es tan amplia, hay tantas, cualquier interesado prácticamente puede participar en ese grupo de trabajo, y como decía, está tan distanciado en el tiempo, anualmente o ni siquiera todos los años se reúne ese grupo de trabajo
amplio. Nuestra propuesta se refiere más a un grupo de trabajo mucho más operativo, con un grado de expertise mucho mayor y con una frecuencia acorde al problema tan importante que estamos tratando. Y aquí, insisto, desde la industria tenemos desde luego mucho expertise y podemos aportar aquí, y estoy seguro que otras entidades, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil tiene muchísimo expertise y hacen kilómetros y kilómetros, y hay formadores de escuelas especializadas y hay gente en España que puede verdaderamente aportar conocimiento experto con base científica. A ese tipo esto no quita el interés y la importancia del Consejo Superior de Seguridad Vial o del GT52, pero nuestra propuesta va más por ahí. A más constituyamos un grupo de trabajo operativo, experto. Operativo me refiero, oye, pues gente que se reúna, vamos, prácticamente cada mes y que pueda abordar de verdad el problema. Buenos días, soy Jorge Rubio de motofichas.com. Mi pregunta va un poquito por ahí, ¿no? Porque viendo todos los datos que habéis explicado muy bien, pues parece claro que se legisla un poco de espaldas a la moto sobre la moto. Y quería preguntaros cuáles son vuestras sensaciones respecto a vuestra relación pues, con la DGT o con el Ministerio de Interior. ¿Creéis que de verdad se cuenta con una opinión tan importante como la de Danesdor, ¿no? Con todo lo que aglutina, con toda vuestra experiencia? ¿Qué sensaciones tenéis, ¿no? ¿Que realmente quieren contar con opiniones expertas fundamentadas o digamos que van por otro lado? Bueno, trabajamos, como sabéis, con todas las administraciones públicas hace mucho tiempo y hay una frase, si me permitís la broma, que salía a veces en los grupos de trabajo y no precisamente en el Ministerio del Interior, pero nos reuníamos allí todos y decían, bueno, en cuestiones de criterio decide el Ministerio. Y es que nuestra relación con la Dirección General de Tráfico, en general con las administraciones, pero en particular con la Dirección General de Tráfico, es una relación cordial, es una relación fluida. Nosotros, como siempre va con nuestro carácter en Danesdor, ser constructivos, intentar aportar siempre nuestro granito de arena y todo lo que nosotros podamos de conocimiento y sepamos aportarlo. Y así lo hacemos con la DGT. Y mentiría si dijera que la reunión que la relación con la DGT no es cordial y que nos reunimos con frecuencia y con muchas personas de diferentes posiciones del organigrama de la Dirección General de Tráfico y que nosotros aportamos lo mejor que sabemos, pero que en cuestiones de criterio decide el Ministerio y que la lista que nos hemos encontrado anunciada por el ministro el otro día pues es esta lista, que a nosotros nos preocupa, que no nos parece la lista más eficaz y que tiene su contrapartida perjudicial para la economía y para la movilidad. De influir en esta medida o esto es ya definitivo? O sea, se va... Porque, claro, las cifras que son muy elocuentes, ¿no? O sea, no tiene nada que ver los fallecidos por la convalidación con la realidad, ¿no? de lo que es la preocupación general, ¿no? de las cifras de fallecidos en carretera. Es mucho. Yo no, o sea, no puedo dar una respuesta, por nuestra parte no podemos dar una respuesta si el Ministerio va a mantener esto que dijo el otro día o lo va a pensar mejor. Esto es, obviamente depende de ellos. Por nuestra parte, desde luego, todos los datos y todo lo que nosotros sabemos está encima de la mesa. Que estos anuncios fueron controvertidos ya no desde el punto de vista de la parte profesional que nosotros representamos, pero desde el punto de vista de los motoristas, yo creo que sobre todo los medios especializados lo sabéis, las redes han sido un hervidero durante todo el fin de semana, los motoristas no han recibido bien estas medidas. Nosotros estamos poniendo hoy especialmente, y lo seguiremos poniendo a disposición de cualquiera, y de la DGT los primeros y del Ministerio, toda esta información y confiamos, queremos ser optimistas y confiar en que
en dos cosas. Una, en que no tomemos estas medidas tan perjudiciales, pero también en que trabajemos mucho en la solución del problema, a través de otras propuestas, como estábamos diciendo, que probablemente puedan ser más eficaces. En cualquier caso, la última decisión la tendrá el Gobierno, el Ministerio del Interior y la DGT. Es por esto, ¿no?, que nosotros este año vamos a tener, si cabe, más contacto con la DGT, porque tenemos por delante el reto de conseguir rebajar esta siniestralidad. Las medidas que de momento se han puesto encima no pensamos que sean las correctas, por lo que vamos a tener que estar relacionados con ellos analizando cuáles son las que realmente pueden ayudarnos, ¿no? Y por el camino se entiende que si vemos que alguna con ellos no es la correcta, pues ¿por qué aplicarla? Si no hay más preguntas en la sala, no sé si hay algún tipo de pregunta en... Sí. Sara Soria. Hola, buenos días. Buenos días. Pues mi pregunta está en relación a los cursos famosos que están tanta polémica están sacando. Bueno, a falta de, claro, conocer más detalles, obviamente, por parte de la DGT, en Francia, ¿cómo están funcionando? Me refiero, ¿estos cursos los tendrían que hacer los motoristas que ya tienen el carnet B y que llevan a lo mejor, pues eso, desde el año 2008, cuando se puso en marcha, no sé, aquí en España, ya utilizando la moto? Es decir, es que claro, ahí está un poco el tema, ¿no? ¿Sería para motoristas, para los que se sacan el carnet B ahora? Que no sé, me imagino que tendría que haber unas normas, pero no sé cómo está funcionando en Francia. Gracias por tu pregunta, Sara. La pregunta que planteas es muy pertinente, ¿no? No es lo mismo una persona que empiece a utilizar la equivalencia en este momento que una persona que ya tiene años de experiencia haciendo uso de esa equivalencia. El problema es que no hay ninguna forma objetiva de distinguir quirúrgicamente, como se suele decir, quiénes son los que ya están haciendo uso de la equivalencia o quiénes no. Francia lo intentó y el criterio que utilizó Francia fue el decir, si tú me aportas un certificado de un seguro de una de estas motos a tu nombre, no un certificado de hace 20 años, un certificado que no tenga más de 5 años, si tú me aportas un certificado de un seguro de una 125 a tu nombre que no tenga más de 5 años, entiendo que ya estabas utilizando una 125 y, por tanto, estás exento de realizar el curso. Este fue el criterio que aplicó Francia. Pero hablábamos del año 2011. O sea, primero, no es un criterio quirúrgico, como decía. Yo puedo tener el scooter en casa y lo usa toda la familia y el seguro estará a nombre de uno. Luego, no termina de ser un criterio objetivo. Y además en Francia hablamos del año 2011, donde no estábamos hablando precisamente de la nueva movilidad, ¿no? Donde no estábamos hablando de usuarios de motosharing, que pueden llevar tiempo usando el motosharing, donde no estábamos hablando de un reparto de última milla tan voluminoso como el que tenemos a día de hoy, y los seguros de las flotas de motos de empresa no están a nombre de los conductores, ¿no? Desde luego, en caso de llevarse a cabo esta medida, no tendría ningún sentido aplicarlo a gente que ya tiene experiencia y cómo se puede distinguir a día de hoy con la nueva movilidad encima de la mesa quiénes son esas personas, pues a nosotros no se nos ocurre ninguna medida 100% objetiva y no lo sé, no sé cómo se podría distinguir, pero desde luego sería absolutamente injusto someter a toda esa población de conductores ya existentes, someterles a este proceso. Ok, quedaremos a la espera. Gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Hola, muy buenos días. Emilio Froján, de Belka. ¿Cómo veis o cómo pronosticáis que va a afectar la ley de cambio climático que empieza a instaurarse en las ciudades de más de 50.000 habitantes con las progresivas restricciones al tráfico rodado de combustión
el sector de la moto, porque parece que no va a la par el coche de combustión y la moto de combustión por razones obvias, porque la moto de combustión contamina muchísimo menos que un coche de combustión, pero sin embargo ya hay directivas municipales de que sí que se van a implementar restricciones progresivas también al tráfico de combustión de motocicleta en ciudades como Madrid, aunque va a entrar más tarde que el coche, ¿no? Pero ¿tenéis algún pronóstico o previsión de cómo está afectando al sector de la moto la ley de cambio climático que empieza a implementarse pues, durante este año y el próximo año? Bueno, conocemos los casos de Madrid, el caso de Barcelona, en el caso de Barcelona y algunos poquitos casos más en los que se han implementado ya esas zonas de bajas emisiones. Esto lo comentaba durante mi presentación cuando hablábamos de las etiquetas ambientales y de ese problema de confundir motos con coches que no tienen nada que ver. El problema que tenemos en ciudades como Barcelona y en otros, en los casos que vienen sucediendo ahora, Madrid es un pelín diferente y ahora lo explicaré, pero en general se están aplicando las mismas restricciones por las etiquetas casi iguales, decía antes, a los coches y a las motos. Y eso, a nuestro criterio, es un error. Es decir, en Barcelona, en su zona de bajas emisiones, no pasan coches sin etiqueta y no pasan motos sin etiqueta. Y hacer el corte por las mismas etiquetas es un error. En el caso de Madrid, la implementación de las motos tiene un año más tarde que el caso de los coches, es decir, alguna pequeña ventaja se otorga a las motos reconociendo su menor impacto ambiental. Las motos eléctricas, como todos los vehículos eléctricos en general, tienen algunas ventajas, más allá de las zonas de bajas emisiones, pero, lo explicaba antes, nosotros tenemos el problema de que la etiqueta eco está desierta en el caso de la moto. Por lo tanto, todas las políticas que en coches se reservan para cero y eco, en el caso de la moto, pues tendría que ser algo diferente. Está claro que las motos eléctricas presentan ventajas en términos de emisiones respecto a las motos de combustión, pero las motos últimas de combustión son también muy eficientes y son más que equiparables a vehículos híbridos o a vehículos de gas. Por tanto, el tema no está tanto en combustión y eléctrico, que obviamente el vehículo eléctrico presenta ventajas. El tema está más en la diferencia de motos y coches. Y hasta la fecha, como decía, se está cayendo en general en el error de aplicar las mismas políticas para los coches que para las motos. Y ahí es donde reside el principal problema que nosotros vemos en el despliegue de las zonas de bajas emisiones. Déjame añadir que pensando en cómo puede afectar, ¿no?, esto, que si tenemos alguna previsión. Hombre, los municipios han de cuidar de sus ciudadanos, ¿no? Hay una tendencia que es global, que no solamente en España, que en Europa también está pasando, que los ciudadanos están escogiendo para esta nueva movilidad la moto como un instrumento que soluciona sus necesidades, ¿no? Entonces, por eso estamos ayudando a los municipios a orientar esos nuevos planes cuidando de las motos en sus ciudades, porque lo van a necesitar, porque los ciudadanos están yendo en esa dirección. Lo que sí que es un impacto real y contrastable, y lo comentábamos a la hora de explicar los datos positivos que hemos visto del ejercicio anterior, es que cada vez más gente para el desplazamiento de movilidad urbana deja el coche y usa un scooter o una motito pequeña, por las ventajas que hablábamos antes, ¿no? Vale, desde el chat, Santi desde A Golpe de Gas nos pregunta sobre la obligatoriedad de los guantes, si se limita a carretera abierta o se aplica también a ciudad y cómo afectaría a motosharing. Bueno, estamos hablando de una lista de medidas que se han comentado de una forma genérica y que no se han explicado detalles. Estamos hablando de una lista de anuncios, pero no de una lista de medidas concretas
que estén en aplicación ya, sino que son anuncios de algo que además desconocemos el detalle. En el caso de los guantes, lo que sí, que quizás es de las que sí se venía hablando hace más tiempo por parte de la DGT. La DGT ha hablado siempre de guantes certificados para motorista. Existe una certificación que distingue lo que es un guante cualquiera de un guante que ofrece protección para motoristas. Hablamos de guantes certificados y la DGT ha hablado siempre del uso en carretera. La dificultad de distinguir carretera y urbano o de estas fronteras un poco más delicadas que comentábamos antes, ¿no? de si voy de IFEMA a Madrid y cruzo la M40, aquí es donde entra un poco la problemática de aplicación. Pero la DGT hasta la fecha, y quizás de la lista de medidas, esta es la que, insisto, ellos venían comentando hace más tiempo y nosotros la hemos apoyado, es el uso de guantes certificados de motorista en carretera. No han dicho nada, la lógica es que sea para pasajero. Y bueno, tampoco han dicho nada, y perdón porque lo he obviado en la pregunta y me estoy dando cuenta de mi error, nos preguntaban específicamente por esta medida en el motosharing. Tampoco ha dicho nada la DGT de si es... La DGT siempre ha hablado de motos en general, no ha dicho si scooters o qué tipo de motos. Tampoco ha hablado de los ciclomotores. La DGT hasta la fecha ha hablado de motos en general, y motos, pues no sé si son solo motocicletas o son motocicletas y ciclomotores. Nosotros en Anesdor, cuando hablamos de motos, englobamos dos ruedas motorizadas. Pero la DGT ha hablado de motos, ha hablado de guantes certificados y ha hablado de uso en carretera, nada más. Pues si no hay más preguntas, agradeceros mucho la asistencia y la atención hoy, quedar a vuestra disposición, como siempre en Anesdor, a disposición de todos los medios de comunicación para cualquier cuestión que pueda surgir. Os enviaremos toda esta información a continuación de la rueda de prensa y creo que hay preparado un café por ahí para quienes quieran seguir charlando. Muchas gracias. Muchas gracias.